queridos estudiantes. Bienvenidos a su clase de matemáticas de noveno grado. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a desarrollar las orientaciones generales de la guía número 3, actividad 9 y 10, con la cual estaremos culminando el desarrollo de esta guía. Iniciemos la clase del día de hoy observando la imagen. Vemos a una persona que está un poco preocupada, ya que se acaba de encontrar con esta expresión matemática, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Veamos que esta expresión es de tipo fraccionaria o racional, compuesta por un numerador que es de tipo racional, pero el denominador, raíz cuadrada de 2, recordemos que es de tipo irracional. ¿Cómo hacemos matemáticamente para trabajar este tipo de expresiones, sabiendo que son un poco más complejas? Pues en matemáticas existe una manera para simplificar estas expresiones, que es lo que se denomina como racionalización, la cual hace convertir a aquellos denominadores que son de tipo irracional a racional. Veamos entonces el proceso de la racionalización. Racionalización. En matemáticas es común encontrarnos con expresiones racionales que contengan uno o varios radicales en el denominador. Para poder trabajar con ellas es necesario aplicar un procedimiento llamado racionalización. En la racionalización se multiplica la expresión dada por otra que permita hallar una expresión equivalente que no contenga radicales en el denominador. Para esto estudiaremos los siguientes casos de racionalización. Tipo 1. Racionalización de fracciones con denominadores monomios que contienen raíces cuadradas. Esto quiere decir que vamos a trabajar expresiones cuyo denominador sea solamente un radical, ya que cuando hablamos de la palabra monomio se refiere a un solo término. Aquí vemos la expresión, es una fracción en donde el denominador es una raíz cuadrada, en este caso raíz cuadrada de a. Para simplificarla o hacer desaparecer ese radical del denominador, lo que vamos a hacer es a multiplicar por otra expresión fraccionaria en donde tanto el numerador como el denominador contengan el mismo radical, es decir, en este caso raíz cuadrada de a. Luego nos vamos a valer de una propiedad de la radicación, que es la siguiente. Recordemos que cuando tenemos un radical cuyo índice es igual al exponente de la cantidad subradical, lo que hacemos es eliminar el radical con su exponente y nos está quedando solamente el valor de la cantidad subradical. Veamos un ejemplo para que esto quede más claro. Aquí vemos una expresión que es de tipo fraccionaria o racional, en donde el denominador es un monomio porque solamente tenemos un solo término, y en este caso es una raíz cuadrada de 7. Por tanto, estamos hablando de una expresión de tipo 1. Para desarrollarla, lo que vamos a hacer es afectarla o multiplicarla por otra fracción en donde el numerador y el denominador sea raíz cuadrada de 7. Aquí lo vemos, multiplicamos entonces por la fracción numerador raíz cuadrada de 7 y denominador raíz cuadrada de 7. Ahora la resolvemos, es decir, multiplicamos el numerador 9 por el numerador raíz cuadrada de 7, lo que nos resulta en el numerador 9 raíz de 7. El denominador, en este caso, lo vamos a simplificar, ya que contiene los radicales que vamos a desaparecer. Aquí tenemos raíz cuadrada de 7 y lo voy a multiplicar por raíz cuadrada de 7. Por tener el mismo índice, los radicales, lo que hacemos es conservar la raíz, en este caso raíz cuadrada, y multiplicamos las cantidades subradicales, es decir, 7 por 7 o lo que sería igual 7 elevado al cuadrado. Esto con el fin de aplicar la propiedad
de radicación que habíamos comentado anteriormente. Entonces aquí recordemos que cuando tenemos un radical donde no aparece índice, lo asumimos como raíz cuadrada, es decir, que aquí el índice es 2. Eliminamos entonces el radical con índice 2 y al exponente 2 y nos está quedando en el denominador solamente 7. Por tanto, el resultado de la simplificación de la expresión original 9 sobre raíz de 7 es equivalente a 9 raíz cuadrada de 7 sobre 7. Ejemplo número 2. Tenemos la expresión en forma fraccionaria en donde en el denominador observamos un radical, en este caso raíz cuadrada de 13 multiplicado por un coeficiente que es 11. Este denominador se considera como un monomio, por tanto estamos ante una expresión de tipo 1. Para racionalizar, es decir, eliminar el radical del denominador, vamos a afectar la expresión, es decir, vamos a multiplicarla por otra fracción que contenga tanto en el numerador como en el denominador el radical raíz cuadrada de 13. Aquí vemos ya el producto por la fracción raíz cuadrada de 13 en el numerador y raíz cuadrada de 13 en el denominador. Ahora vamos a resolver el producto de numeradores y denominadores. En el numerador nos quedaría 4 por raíz cuadrada de 13, aquí lo tenemos, y en el denominador vamos a hacer primeramente el producto de los coeficientes. En este segundo radical pareciera que no hubiera coeficiente, pero sí lo hay, lo asumimos como 1. Ese 1 lo vamos a multiplicar por 11, lo que nos da 11. Y ahora multiplicamos raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13. Por tener el mismo índice, lo que hacemos para resolver el producto es conservar el radical raíz cuadrada y hacemos el producto 13 por 13. Pero ese producto lo vamos a expresar en forma de potencia, es decir, 13 elevado al cuadrado. Esto con el fin de cancelar el radical con el exponente, ya que son iguales, quedándonos entonces en el denominador 11 por 13. Notemos aquí el paso, en el numerador nos quedó la misma expresión 4 raíz cuadrada de 13 y en el denominador 11 por 13. Ahora resolvemos el producto del denominador. Aquí lo vemos, 4 raíz cuadrada de 13 en el numerador y en el denominador 11 por 13 que nos resulta 143. Notamos entonces que finalmente el radical desapareció del denominador. Por tanto, ya hemos racionalizado la expresión. Pasemos al ejemplo número 3. Aquí vemos la fracción o el racional. En este caso, el numerador y el denominador poseen radicales. Nos vamos a enfocar en la expresión del denominador. Notamos que tenemos un radical acompañado o multiplicado por un coeficiente. Esta expresión es un monomio, por tanto estamos ante una expresión de tipo 1. Para racionalizarla, es decir, desaparecer el radical raíz cuadrada de 3, vamos a multiplicar la expresión por otra expresión que contenga tanto en el numerador como en el denominador raíz cuadrada de 3. Aquí lo vemos ya el producto. Ahora para resolver vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí lo vemos, raíz de 2 por raíz de 3, nos quedaría raíz de 2 por raíz de 3. En el denominador hacemos el producto de coeficientes. Recordemos que cuando no tenemos coeficiente delante del radical lo asumimos como 1, 1 por 9, 9. Y ahora raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, por tener el mismo índice, lo vamos a representar como una potencia. Aquí lo vemos, conservamos la raíz cuadrada y 3 por 3 lo vamos a representar como la potencia 3 elevado al cuadrado, con la finalidad de cancelar el radical que tiene índice 2 con el exponente 2, quedándonos en el denominador 9 por 3. Aquí lo vemos,
En el numerador hemos simplificado el producto de radicales de igual índice, es decir, hemos conservado la raíz cuadrada y hemos hecho el producto de las cantidades subradicales, es decir, 2 por 3. Aquí lo vemos. Conservamos el radical, es decir, raíz cuadrada, y 2 por 3 nos resulta 6, y en el denominador 9 por 3 que nos resulta 27. Con este resultado notamos que ya se desapareció el radical del denominador y hemos terminado el proceso de racionalización. Ejercicio número 4. Aquí vemos la expresión en forma de fracción o racional, donde en el denominador tenemos una raíz cuadrada, en este caso raíz cuadrada de 2, es un monomio, por tanto seguimos ante expresiones de tipo 1. Para racionalizarla, es decir, eliminar ese radical del denominador, vamos a afectar esta expresión por un producto o una fracción que contenga tanto en el numerador como en el denominador raíz cuadrada de 2. Aquí vemos la expresión original y aquí ya la hemos afectado por la fracción en donde en el numerador tenemos raíz cuadrada de 2 y en el denominador raíz cuadrada de 2. Ahora para resolverla vamos simplemente a aplicar el producto entre numeradores y entre denominadores. Aquí hemos visto que hemos agrupado en un paréntesis el 8 menos raíz cuadrada de 10 porque el raíz cuadrada de 2 debe multiplicar al 8 y también a la raíz cuadrada de 10. De esta manera, aquí lo vemos, debe afectar ambos términos. En el denominador vamos a hacer el producto entre los radicales raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Recordemos que por tener el mismo índice, para hacer el producto lo que hacemos es conservar la raíz cuadrada y hacer el producto entre las cantidades subradicales, es decir, 2 por 2. Y lo hemos representado mediante una potencia, es decir, 2 a la 2. Esto con el fin de cancelar la raíz cuadrada con el exponente 2 y que solamente nos quede el número 2. Vamos a hacer el producto en los numeradores. Aquí ya el raíz cuadrada de 2 ha multiplicado al 8 y nos queda 8 raíz cuadrada de 2 menos, ahora raíz cuadrada de 2 debe multiplicar también a raíz cuadrada de 10. Aquí vemos el producto expresado en el numerador y en el denominador nos queda el 2 que hemos simplificado. Ahora vamos a hacer el producto entre raíz cuadrada de 10 y raíz cuadrada de 2. El primer término de la expresión queda igual, 8 raíz cuadrada de 2, menos, conservamos en este caso, como tenemos un producto con índices iguales en los radicales, hemos conservado la raíz cuadrada y hemos hecho el producto de las cantidades subradicales, es decir, 10 por 2, que nos resulta 20. Para seguir simplificando la expresión, podemos tomar raíz cuadrada de 20 y aplicarle al 20 una descomposición en sus factores. Vamos a hacerlo. Aquí vemos 20 tiene mitad que es 10, 10 tiene mitad que es 5, 5 tiene quinta que es 1. Ahora las agrupaciones de los factores la vamos a realizar teniendo en cuenta que el índice de nuestra raíz es 2. Aquí vemos que podemos hacer la agrupación con los factores 2 que se encuentran repetidos 2 veces. Nos quedaría 2 a la 2 por el otro factor que es 5. Estos dos factores los vamos a reemplazar dentro del radical raíz cuadrada de 20. En vez de escribir 20, reemplazamos por los factores. Hagamos el paso. Aquí lo tenemos, 8 raíz de 2 queda indicado, menos raíz cuadrada y aquí ya hemos reemplazado 2 a la 2 por 5. Aquí vemos que podemos inmediatamente cancelar la raíz cuadrada con el exponente del 2 que también es 2, quedándonos solamente el 2 como base de la potencia por 5. Hagamos el paso, aquí lo vemos, 8 raíz cuadrada de 2 menos, al cancelar el radical con el exponente hemos extraído el 2 de la raíz y nos queda indicada simplemente la raíz de 5. En el denominador seguimos con el número 2.
En este paso podemos hacer una simplificación de la siguiente manera. Todo el término del numerador está dividido entre 2. Vamos a dividir 8, que es el coeficiente del primer término, entre 2 y el 2 del segundo término también entre 2. Entonces aquí nos quedaría 8 entre 2 es 4, 4 raíz de 2 menos 2 entre 2 nos resulta 1, no lo colocamos, raíz de 5. Y este sería el resultado de la racionalización del término que nos habían entregado inicialmente. Noten que ya se perdió cualquier radical que había en el denominador. Pasemos a racionalizar expresiones de tipo 2. Racionalización de fracciones con denominadores que contienen raíces de orden superior, es decir, raíces con índices diferente a 2. Aquí vemos este tipo de expresiones. Aquí está la fracción donde en el denominador tenemos un radical que ya no posee índice 2, sino un índice diferente a 2 o superior a 2. Para racionalizar este tipo de expresiones tenemos que conseguir que la raíz se anule. Y para ello debemos hacer que el exponente de la cantidad subradical sea igual que la del índice. Para conseguirlo tenemos que multiplicar la raíz del denominador por otra raíz tal que al multiplicarlas su resultado sea otra raíz que se anule. Veamos un ejemplo. Encuentre una expresión equivalente a 12 sobre raíz quinta de 8 que no tenga raíz en el denominador. Vamos a traernos la expresión original. Notemos que ya en el denominador no tenemos un radical de índice 2, ya es un radical con un índice superior a 2. Para eliminar este radical del denominador vamos a aplicar entonces la fórmula indicada, es decir, vamos a multiplicar esta expresión original por una fracción que contenga tanto en el numerador como en el denominador el mismo radical, pero ahora elevado a un exponente n-1, es decir, veamos aquí el exponente de 8 es 1. Por tanto, para que llegue a 5 y poder cancelar el radical con el exponente, debemos hacer la resta de 5 menos el 1 que tenemos como exponente. Aquí vemos el radical ya dispuesto, raíz quinta, debemos conservar esa raíz quinta tanto en el numerador como en el denominador. Tenemos originalmente la cantidad subradical 8 elevado a la índice que tenemos que es 5, entonces aquí colocamos como exponente 5 y le restamos el exponente que trae originalmente la expresión, que en este caso es 1, ahí le restamos el 1, tenemos esa misma expresión en el numerador y el denominador. Entonces ahora vamos a resolver esa resta en el exponente y aquí vemos entonces la expresión original por raíz quinta de 8 elevado a la 4 porque 5 menos 1 es 4. Ya lo vemos tanto en el numerador como en el denominador. Esto hará que la cantidad subradical del denominador, en este caso el 8, sumándole los exponentes, ya que tenemos un producto de radicales con igual índice, nos resulte un exponente igual al índice del radical. Es decir, para resolver esta expresión vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Veamos. 12 por raíz quinta de 8 a la 4, aquí nos queda indicado 12 raíz quinta de 8 a la 4. En el denominador vamos a hacer el producto de los dos radicales que como tienen el mismo índice, lo que hacemos es conservar el radical con su respectivo índice y ahora hacemos el producto de las cantidades subradicales 8 a la 1 por 8 a la 4. Pero recordemos que lo vamos a expresar en forma de potencia, es decir, vamos a conservar el 8 y vamos a sumar, por ser un producto, los exponentes de ese 8. 1 más 4, 5. Y noten que en este momento el exponente de 8 se convirtió o tiene ya el mismo valor del índice del radical. Esto con el fin de cancelar el radical y el exponente y que solamente nos quede 8. Entonces en el numerador la expresión queda igual indicada
como 12 raíz quinta de 8 a la 4 y en el denominador ya ha desaparecido el radical y solamente nos quedó 8. Es decir, que ya la expresión está racionalizada. Veamos otro ejemplo. Aquí vemos en el denominador un radical diferente a la raíz cuadrada, por tanto es de tipo 2, sigue siendo un monomio. Lo que vamos a hacer es que vamos a afectar la expresión por un radical que contenga el exponente faltante para llegar al índice del radical. Vemos que el índice del radical es 3, mientras que el exponente de la cantidad subradical es 2. Nos hace falta una unidad en el exponente para que queden iguales. Entonces aquí vemos la expresión original y la vamos a afectar, miren, por raíz cúbica de 9 elevado a la 1, que es la que nos hace falta, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Nos quedaría 2 por raíz cúbica de 9, 2 raíz cúbica de 9. En el denominador lo que hacemos es multiplicar primero los coeficientes. Aquí pareciera que no hubiera coeficiente, pero lo asumimos como 1. 1 por 7, 7. Y ahora raíz cúbica de 9 a la 2 por raíz cúbica de 9 a la 1. Por tener el mismo índice en los radicales, conservamos el radical raíz cúbica y hacemos el producto de las cantidades subradicales, es decir, 9 a la 2 por 9, pero recordemos que la vamos a expresar en forma de potencia, es decir, 9 elevado a la 2 más 1, 3. Ya en este momento el radical quedó con índice igual al exponente de la cantidad subradical para que se puedan cancelar. En el numerador la expresión sigue quedando como 2 raíz cúbica de 9 y en el denominador, por la cancelación del radical y el exponente, nos quedaría solamente 7 por 9. Aquí lo vemos. Finalmente entonces nos quedaría la expresión como 2 raíz cúbica de 9 sobre 7 por 9, que resulta 63. Y hemos visto entonces que ya desapareció el radical del denominador. Por tanto, ya hemos racionalizado la expresión. Ejemplo número 3. Aquí vemos la expresión de tipo fraccionaria o racional que vamos a racionalizar, ya que en el denominador notamos la presencia de un radical. Este radical contiene un índice diferente de 2, por tanto estamos ante una expresión de tipo 2. El denominador sigue siendo un monomio. Para poder cancelar el radical que tiene índice 7 con el exponente de la cantidad subradical, que en este caso es 2, nos quedan faltando 5 unidades en el exponente de la cantidad subradical. Es decir, que esta cantidad original la vamos a multiplicar por una fracción que contenga raíz de índice 7, tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a colocar la misma cantidad subradical, que es 9, en ambos términos, y el exponente de la cantidad subradical debe ser 5, para que sumado con el 2 nos resulte 7. Ahora vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí lo vemos, raíz cuadrada de 6 por raíz 7 de 9 a la 5, y en el denominador, como es un producto de radicales con igual índice, resolvemos conservando el mismo radical de índice 7 y ahora hacemos el producto de las cantidades subradicales, pero recordemos que la vamos a expresar en forma de potencia, es decir, vamos a conservar el 9 en el nuevo radical y vamos a sumar sus exponentes, 2 más 5, 7. En este momento ya el índice del radical y el exponente que quedaron con el mismo valor, lo que quiere decir que los podemos cancelar, quedándonos solamente en el denominador el número 9. En el numerador la expresión va a quedar igual, indicada como la traíamos, y notamos que ya en el denominador no existe radical, por tanto ya la expresión quedó racionalizada. Pasemos a expresiones de tipo 3. Racionalización de fracciones con denominadores binomios que contienen raíces cuadradas.
Cuando hablamos del término binomio, hacemos referencia a una expresión numérica que contiene una suma o resta de términos. Aquí vemos una expresión en forma fraccionaria o racional en donde en el numerador podemos tener cualquier número y en el denominador tenemos un binomio. En este caso, este binomio de radicales está expresado con la operación suma. Nos vamos a valer de las características del binomio que se encuentra en el denominador para hallar su conjugada, es decir, la conjugada de esta expresión o de este binomio será la misma con signo contrario. Aquí vemos que el signo de la expresión es más, nuestra conjugada será la misma expresión pero con signo contrario, es decir, con el signo de la resta. Veamos un ejemplo para entender un poco más este tipo de ejercicios. Aquí vemos el primer ejercicio, 1 sobre raíz cuadrada de 3 menos 2. Notamos que en el denominador ya no tenemos un monomio, ahora es un binomio y nos vamos a valer de las características de ese binomio. Notemos que ese binomio tiene un signo resta. La conjugada de esa expresión será la misma pero con signo más. Y ese sería el término que debemos colocar en nuestra fracción tanto en el numerador como en el denominador. Veamos entonces, aquí tenemos la expresión original, hemos encerrado en paréntesis los términos del denominador y la hemos multiplicado por una expresión fraccionaria donde en el numerador y el denominador tenemos la misma expresión pero con signo contrario, es decir, esta es la conjugada de esta expresión original. Ahora vamos a resolver realizando el producto de los numeradores y los denominadores. Aquí vemos 1 por raíz cuadrada de 3 nos resulta raíz cuadrada de 3. Signo que viene más lo ubicamos 1 por 2, 2, ya hemos resuelto la expresión del numerador, vamos al denominador. Vamos a multiplicar raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Por ser un producto de radicales con igual índice, vamos a conservar el mismo radical, raíz cuadrada, y vamos a expresar el producto de las cantidades subradicales como una potencia, es decir, la vamos a elevar a la 2. Aquí lo vemos, esto con el fin de cancelar después el radical que tiene índice 2 con el exponente 2 y que solamente nos quede en esta parte el número 3. Vemos que luego hacemos el producto de los signos siguientes, menos por más, menos, y 2 por 2 lo vamos a expresar como una potencia, es decir, 2 elevado a la 2. Sigamos resolviendo, aquí vemos en el numerador la misma expresión que traíamos, la dejamos igual, y en el denominador, ya haciendo la cancelación del radical y exponente, nos quedaría en esta parte de la expresión el 3 menos, y aquí resolvemos enseguida la potencia 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. Aquí vemos que ya fue desapareciendo el radical del denominador. Ahora resolvemos la resta del denominador y aquí lo vemos. Tenemos entonces raíz cuadrada de 3 más 2 en el numerador y en el denominador tenemos menos 1. Lo que quiere decir que también podemos seguir simplificando, ya que este menos 1 va a afectar al numerador en ambas partes, es decir, vamos a dividir raíz cuadrada de 3 entre menos 1. 1 como coeficiente que le antecede a la expresión, entre menos 1 nos resulta menos 1. No hay necesidad de colocar el 1, simplemente el signo negativo. Menos raíz de 3. Y aquí dividimos también 2 entre 1. Resolvemos el signo, más entre menos es menos. Y 2 entre 1, 2. Entonces, esta sería la expresión resultante luego de hacer el proceso de racionalización. Notemos que ya se perdió el radical del denominador. Ejemplo número 2. Aquí vemos la expresión que vamos a racionalizar debido a que tenemos la presencia de radicales en el denominador. Miremos que nuestro denominador está compuesto por un binomio de radicales. Por tanto, estamos ante la presencia de una expresión de tipo 3.
Para poder extraer o eliminar esos radicales del denominador, lo primero que vamos a hacer es determinar la conjugada de nuestra expresión. Recordemos que la conjugada de un binomio sería la misma expresión pero con signo contrario. Si aquí lo tenemos con el signo resta o con el signo menos, nuestra conjugada será la misma expresión pero con signo más. Y esa es la expresión que vamos a utilizar para armar nuestra fracción que va a afectar la expresión original. Entonces aquí vemos la expresión original, ya aquí vemos la conjugada tanto en el numerador como en el denominador de nuestra fracción, a la cual va a multiplicar la expresión original. Entonces, ahora el paso siguiente sería hacer el producto de numeradores y denominadores. Vamos a hacerlo en el numerador. El producto quedaría como 8 raíz de 7 más 5. Vamos a dejarlo indicado y agrupado. Y en el denominador tenemos que multiplicar primeramente el radical raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 7. Por ser un producto de radicales con el mismo índice, lo que hacemos es conservar ese radical y expresar ese producto de cantidades subradicales, es decir, 7 por 7 como una potencia, 7 elevado a la 2, con el fin de cancelar el radical con el exponente 2 y que solamente nos quede el 7. Menos por más nos resulta menos, que sería el signo que sigue, y ahora hacemos también el producto de raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5. Hacemos lo mismo que el paso anterior, conservamos el radical, ya que es un producto de radicales con el mismo índice, conservamos la raíz con índice 2 y hacemos ahora el producto de 5 por 5. Recordemos que lo expresamos en forma de potencia. Lo elevamos a la 2 para cancelar el exponente con el radical y que solamente nos quede en esta parte el 5. Veamos entonces, continuamos en el numerador, sigue la misma expresión y en el denominador ya nos quedó por la cancelación el 7 menos 5. Ahora realicemos esa resta. Aquí la vemos, en el numerador queda la expresión indicada 8 por raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 5 y en el denominador tenemos el resultado de la resta 7 menos 5, que es 2. Finalmente aquí podemos hacer un cociente o división del coeficiente 8 entre el 2. Vamos a simplificar 8 entre 2 y aquí lo tenemos, nos resultaría 4 y conservamos la expresión que contiene los radicales, raíz de 7 más raíz de 5. Y aquí ya notamos que se perdió el radical que teníamos inicialmente en el denominador, lo que quiere decir que ya hemos racionalizado la expresión. Pasemos a desarrollar el ejemplo número 3. Aquí vemos la expresión que vamos a racionalizar, ya que en el denominador tenemos la presencia de un radical. Notemos que ese denominador es un binomio, por tanto tenemos una expresión de tipo 3. Para comenzar a desarrollarla, lo primero que debemos hacer es buscarle la conjugada a nuestra expresión del denominador. Si tenemos 3 más raíz cuadrada de 5, nuestra conjugada será 3 menos raíz cuadrada de 5. Y ese sería el término que vamos a utilizar para armar nuestra fracción que va a multiplicar a la expresión original. Ya aquí vemos entonces la conjugada en el numerador y el denominador. Ahora para desarrollar lo que hacemos es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Notemos que para hacer el producto en los numeradores tenemos la misma expresión, por tanto la vamos a trabajar como si fuera una potencia. Aquí lo vemos, 3 menos raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, que es lo mismo que si tuviera esta expresión. Y en el denominador ya tenemos las expresiones para hacer el producto. Vamos a desarrollar entonces primeramente la expresión del numerador. Aquí notamos un binomio que está elevado al cuadrado. Para poder desarrollarla debemos aplicarle una fórmula que me permite desarrollar un binomio. Esas fórmulas fueron vistas en el álgebra de octavo grado.
Veamos cuáles son las fórmulas. Son dos fórmulas, una cuando tenemos en el binomio una suma y otra cuando tenemos una resta en el binomio. La que nos corresponde aplicar es la segunda, ya que en nuestra expresión tenemos una resta. Se dice que para desarrollar el binomio elevado al cuadrado, lo que hacemos es tomar el primer término de la expresión y elevarlo al cuadrado, menos el doble producto de la primera expresión por la segunda expresión, más la segunda expresión elevada al cuadrado. Vamos a aplicarle entonces esta fórmula a la expresión del numerador. Aquí la vemos. El primer término elevado al cuadrado. El primer término de nuestra expresión es 3 elevado al cuadrado, nos resulta 9. Signo que viene en la fórmula menos, lo ubicamos y ahora hacemos el doble producto del primer término por el segundo término. 2 por 3 me resulta 6 y 6 por raíz cuadrada de 5 me resulta 6 raíz cuadrada de 5. Signo que viene en la fórmula más, lo ubicamos y ahora tomamos el segundo término de nuestro binomio y debemos elevarlo al cuadrado. Si tenemos raíz cuadrada de 5 y la vamos a elevar al cuadrado, para desarrollar lo que hacemos es cancelar la raíz con el exponente y nos estaría quedando solamente 5. Lo ubicamos. Sobre, ahora hacemos el producto de los dos términos que tenemos en el denominador. Tenemos 3 por 3 nos resulta 9, más por menos nos resulta menos y raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, por ser un producto de radicales con el mismo índice, se conserva la raíz y se hace el producto de 5 por 5. O se coloca como 5 elevado al cuadrado para cancelar el radical con el exponente. Entonces nos estaría quedando raíz cuadrada de 25 y raíz cuadrada de 25 es 5. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a desarrollar las correspondientes operaciones en el numerador y denominador. Vamos a sumar 9 más 5, que son los coeficientes que tenemos sin radicales, que nos resulta como 14, y conservamos el término que tiene el radical, es decir, menos 6 raíz de 5. En el denominador hacemos la resta, 9 menos 5 nos resulta 4. Esta expresión la podemos seguir simplificando, ya que a todos los coeficientes les podemos sacar mitad. Mitad de 14, 7, mitad de 6, 3 y mitad de 4 es 2. Entonces nuestra expresión quedaría como 7 menos 3 raíz de 5 sobre 2. Y vemos que ya no tenemos denominadores con radicales, por tanto se puede decir que ya está racionalizada la expresión. Teniendo ya todos los pasos que se deben aplicar de acuerdo al tipo de expresión que vayamos a racionalizar, vamos a tomar cada expresión que tenemos en la actividad número 9 y la vamos a racionalizar. Al frente yo les he entregado la solución de cada una de ellas. A ustedes les corresponde mostrar el proceso. Recordemos que siempre debemos iniciar identificando de qué tipo es la expresión que vamos a racionalizar para aplicarle los correspondientes pasos. Intervalos en la recta real. Se llama intervalo al conjunto de números reales comprendidos entre dos números dados, A y B, que se llaman extremos del intervalo. En la figura se ve un ejemplo. Aquí tenemos un intervalo comprendido entre dos números, que en este caso un extremo es A y el otro extremo es B. Veamos que este intervalo está demarcado por unos signos de agrupación. Por el lado del extremo A vemos un paréntesis. Cuando tenemos un paréntesis decimos que ese intervalo es abierto por ese extremo. Y lo que nos está indicando también es que ese número no pertenece al subconjunto. Del otro lado vemos que el intervalo está cerrado con un corchete. Esto indica que ese subconjunto está incluyendo el límite o el extremo B. Otra forma de representar un intervalo es a través de la forma gráfica en la recta numérica. Para eso utilizamos óvalos. En este caso, como tenemos un subconjunto
delimitado por el número A y el número B, habíamos dicho que ese intervalo por el límite de A no se incluye en ese subconjunto, entonces lo representamos con un óvalo abierto, mientras que el otro límite del subconjunto está cerrado con corchete, lo vamos a representar con un óvalo cerrado, indicando que ese límite o ese número pertenece al subconjunto. Ahora veamos los tipos de intervalos. Vamos a empezar por las semirrectas. Las semirrectas son intervalos que por un extremo incluyen el infinito y por el otro tenemos un valor numérico que puede estar o no estar incluido en el subconjunto numérico. Por ejemplo, aquí vemos en esta primera representación una flecha que va hacia la izquierda que empieza desde un número A, pero está demarcado con un óvalo abierto, lo que quiere decir que ese intervalo está conformado por todos aquellos números menores que ese número A, pero A no está incluido. Entonces, de manera de intervalo lo podemos anotar como menos infinito, A, en ambos extremos cerrados con paréntesis, ya que siempre que tengamos intervalos con infinito, ese lado del infinito lo debemos cerrar con paréntesis. Y en este caso, como el óvalo es abierto en el número A, debemos cerrar por ese extremo con un paréntesis. Otra manera de representar ese intervalo es a través de la notación matemática, que es esta que observamos en la imagen. Aquí dice los números tales que son menores al número A. Y lo podemos explicar de la siguiente manera: todos los números reales menores que A. Otra clase de semirrecta es cuando tenemos el subconjunto numérico conformado por todos aquellos números que van hacia el menos infinito, pero que sí incluyen el extremo A. Aquí lo vemos con un óvalo cerrado. Entonces lo podemos representar de la siguiente manera. Por el lado del menos infinito, ya sabemos que el infinito siempre se cierra con paréntesis, pero en este caso el límite o el extremo A sí es incluido al subconjunto, por tanto lo cerramos con un corchete. Se escribe matemáticamente de esta manera: x tales que x menores o iguales que A, y se lee A y todos los números reales menores que A. Aquí vemos otra clase de semirrecta, que es cuando el infinito es positivo. Aquí vemos que el subconjunto numérico comienza desde un número A y tenemos un óvalo abierto, indicando que ese número no entra en el subconjunto. Entonces escribimos la notación del intervalo de la siguiente manera. Arrancamos por un lado, tenemos el límite A y ese A no está incluido en el subconjunto, por tanto de ese lado lo cerramos con paréntesis. Por el otro lado, como los números van hacia el lado positivo, ese infinito lo debemos cerrar con paréntesis. Esta es la notación matemática: x tales que x mayores que A, es decir, todos los números reales mayores que A. Aquí vemos otra vez el caso opuesto al anterior, que es cuando empezamos desde un límite A, pero ese número sí está incluido en el subconjunto. Entonces demarcamos en el gráfico con un óvalo cerrado. Matemáticamente lo expresamos de esta manera: en el extremo A lo cerramos con un corchete, indicando que ese número sí está incluido en el subconjunto. Y del otro lado, como los números van hacia el infinito, ya sabemos que el infinito siempre se cierra con paréntesis. Esta sería la notación matemática: los x tales que x mayores o iguales que A, y se lee todos los números reales mayores que A. Aquí vemos otra clase de intervalo, que es el abierto. Tenemos dos extremos o dos números que demarcan el subconjunto numérico, pero esos dos extremos no están incluidos en el subconjunto. Entonces lo marcamos. Esta sería la notación: como los dos extremos del subconjunto no están incluidos, los cerramos a ambos lados con paréntesis. La notación matemática sería: los x tales que A son menores que x menores que B.
y se escribe o se lee todos los números reales comprendidos entre A y B. El intervalo cerrado. Aquí vemos los dos límites del subconjunto A y B y gráficamente están demarcados por óvalos cerrados, indicando que esos dos números sí entran o sí están dentro del subconjunto. Lo anotaríamos de la siguiente manera: A, B, y en ambos lados cerrados con corchete, indicando que los extremos de ese subconjunto sí entran en él. Matemáticamente aquí vemos la notación: x tales que A menores o iguales que x menores o iguales que B, y se lee todos los números reales comprendidos entre ellos, es decir, entre A y B. Aquí vemos otra notación de intervalo, que es un abierto o semicerrado. En este caso, nuestro gráfico está indicando que los dos extremos, el extremo A, no está incluyendo ese valor numérico, por tanto está demarcado con un óvalo abierto, mientras que el otro extremo está marcado con un óvalo cerrado, indicando que ese número sí entra dentro del conjunto. Aquí vemos entonces la notación: A, B, por el lado de A, como es abierto, lo cerramos con un paréntesis, y por el lado de B, como si se incluye ese número en el subconjunto, lo cerramos con un corchete. Esta sería la notación matemática: x tales que A menores que x menores o iguales que B, es decir, todos los números reales comprendidos entre A y B. Este sería el otro caso contrario al que habíamos explicado. Aquí tenemos un intervalo comprendido entre A y B, pero ahora el número o extremo A sí está incluido en el conjunto, pero el extremo B no está incluido en el conjunto. Entonces, por el lado de A lo vamos a marcar con un óvalo cerrado y por el lado de B con un óvalo abierto. La notación sería la siguiente: por el lado de A sí se incluye ese número en el subconjunto, por tanto lo cerramos con corchete. Por el lado de B no se incluye el número, lo cerramos con un paréntesis. La escritura matemática sería: los x tales que A menores o iguales que x menores que B. Se lee todos los números reales comprendidos entre A y B. Y aquí tenemos otro caso, que es el caso en donde el subconjunto va desde el menos infinito hasta el infinito, es decir, incluye todos los números reales. Lo escribimos de esta manera: menos infinito, más infinito, y como en ambos límites tenemos infinitos, debemos cerrarlos con paréntesis. Y se lee todos los números que pertenecen a los números reales. Analicemos algunos ejemplos de intervalos. Aquí vemos el primer ejemplo. Este subconjunto numérico tiene unos límites en los cuales a la izquierda está demarcado por el número -2 y por el otro extremo está demarcado por el número 1. Los paréntesis están indicando que simplemente estos dos números son los límites, mas no están incluidos dentro del subconjunto del que estamos hablando. El menor de ellos es -2 y el mayor sería 1. Por tanto, matemáticamente quedaría expresado de la siguiente manera: los números tales que -2, miremos el símbolo de relación de orden, que la parte estrecha está marcando o señalando al número 2, ya que el -2 es el menor, y el conjunto numérico del que hablamos es un poco mayor a este número. Aquí vemos también que el símbolo de relación que sigue demarcando la parte estrecha al subconjunto numérico, ya que los números de los que estamos hablando son menores al otro límite, que es el número 1. Por tanto, esta sería la notación matemática. De forma gráfica, observamos en la recta que tenemos los dos números límites, en este caso el número -2 y el número 1. Y en ambos extremos tenemos óvalos que son abiertos, indicando lo que habíamos
dicho anteriormente que esos dos números son los límites, pero no están incluidos dentro del subconjunto numérico. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el subconjunto denotado por un lado por el número 0 y por el otro lado por el número 3. En este caso el subconjunto está localizado todo hacia la derecha de la recta numérica. Veamos que en los extremos el subconjunto numérico está demarcado con corchetes, indicando que estos dos límites sí están incluidos dentro del subconjunto. El menor de los números es 0 y el mayor será 3. Por tanto, la notación matemática queda escrita de la siguiente manera. Los números tales que 0 es el menor, pero como está incluido dentro del subconjunto, lo marcamos también con el signo igual. Entonces quedaría menor o igual que mi subconjunto numérico, pero a su vez el subconjunto numérico también es menor o igual que el otro extremo, que es 3. Gráficamente, miren que aquí tenemos los dos límites que nos han entregado en el subconjunto, que son el 0 y el 3, y estamos representándolo en la recta real con óvalos cerrados, indicando que esos extremos sí entran dentro del subconjunto. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un subconjunto semiabierto, o lo que se denomina también semicerrado. Por un lado tenemos el límite -1, es el menor de los números, y por el otro lado tenemos 3. Por el lado de -1 tenemos un paréntesis indicando que este límite no entra dentro de mi subconjunto, simplemente demarca el límite. Y por el otro lado tenemos el número 3 cerrado con corchete, indicando que este número sí está incluido dentro del subconjunto numérico. Entonces la notación matemática quedaría dada de la siguiente manera. Los números tales que el menor de ellos habíamos dicho que es -1, aquí tenemos el símbolo de relación de orden con la parte estrecha señalando el número menor. Aquí tenemos en el medio nuestro subconjunto, que a su vez es menor que el número 3, pero como el número 3 sí está incluido, aquí vemos la relación de orden que está acompañada del símbolo menor que e igual que, porque está incluido el número 3. En forma gráfica vemos los dos extremos en la recta ya ubicados, y el número -1, como habíamos dicho que no entra dentro del subconjunto, lo marcamos con un óvalo abierto, y el número 3 está demarcado por el corchete con un óvalo cerrado, diciendo que sí entra dentro del subconjunto. Acá tenemos otro subconjunto numérico que también es semiabierto o semicerrado, como lo queramos llamar. Por un lado tenemos el límite -5, este sería el menor de los números, pero notemos que de ese lado está cerrado con corchete, indicando que ese número sí entra dentro del subconjunto. Por el otro lado tenemos el otro número mayor, que es -4, pero está cerrado con paréntesis, indicando que ese número no entra dentro del subconjunto numérico. Ojo, este es el número menor y este es el mayor. Entonces, matemáticamente los representamos de la siguiente manera. El conjunto numérico o los números tales, este símbolo significa matemática tales, que -5 es el menor. Aquí vemos el símbolo de relación con la parte estrecha señalándolo a él, pero como sí entra, ese símbolo está acompañado además del signo igual. Este número es menor o igual que mi subconjunto, pero a su vez, por el otro lado, como el extremo -4 no entra, simplemente utilizamos el símbolo de relación de orden menor. Y así tendríamos entonces la notación matemática del subconjunto. Acá gráficamente ya vemos la representación en la recta. Un extremo es el número -5, el otro extremo es el número -4. El -5, según la notación, sí entra dentro del subconjunto, entonces lo demarcamos con un óvalo cerrado. Y el -4, como no entra dentro del subconjunto, lo demarcamos con el óvalo abierto.
Aquí tenemos otro ejercicio. En este subconjunto numérico vemos que los dos extremos de los límites está demarcada con corchetes, indicando que el menor de los números y el mayor de los números de mi subconjunto sí están incluidos dentro de él. Entonces, ojo, el 2 es el menor y el 6 es el mayor y ambos están incluidos. Entonces, la notación matemática respectiva sería los números tales que 2 es el menor, ¿cierto? Aquí tenemos la relación de orden con la parte estrecha señalando el número 2 porque es el menor, pero como también entra dentro del subconjunto, ese símbolo debe estar acompañado del signo igual debajo. Aquí en el medio vamos a observar el conjunto numérico del que estamos hablando, que a su vez es menor e igual, porque el otro extremo está con corchete, al número 6. Así quedaría matemáticamente expresado. Gráficamente, colocamos en la recta numérica el número 2 en su posición y el número 6, y en el punto 2 lo vamos a cerrar con un óvalo, miren, rellenito, indicando que el número 2 sí entra dentro del subconjunto numérico. Lo mismo en el otro límite o en el otro extremo numérico, que es 6, también lo representamos con el óvalo cerrado. Acá vemos otro ejemplo en donde uno de los extremos está marcado con el signo infinito. Siempre que veamos el signo infinito y estemos hablando de intervalo, ese extremo del infinito lo debemos cerrar con paréntesis, nunca con corchete. Por el otro lado, es decir, por el lado menor, vemos que el número está cerrado con corchete, indicando que ese número sí entra dentro del subconjunto numérico. Entonces vemos que el menor de los números es el 0 y mi subconjunto numérico va hacia el infinito. Por tanto, matemáticamente queda escrito como los números tales que todo mi subconjunto numérico es mayor o igual. Debo colocar también el signo igual porque el 0 está incluido dentro de mi subconjunto numérico. Entonces, los números tales que mi subconjunto numérico es mayor o igual que el número 0. Gráficamente vemos entonces en la recta numérica o en la recta real lo que hacemos es localizar el número 0 y donde está el 0 cerramos con un óvalo rellenito, indicando que ese 0 sí entra dentro de mi subconjunto numérico, y colocamos simplemente una flecha que vaya hacia el lado positivo del conjunto numérico o de mis números. Simplemente esta flecha indica que el conjunto o el intervalo va hacia el infinito. Acá vemos otro ejemplo también con infinito. Notemos que ahora el subconjunto numérico viene desde los números negativos infinitamente y llega hasta el número -1. Es decir, el número -1 es el mayor del subconjunto numérico. Y por el lado de -1 vemos el subconjunto cerrado con corchete, indicando que este límite sí entra dentro del subconjunto numérico. Por tanto, matemáticamente quedaría expresado de la siguiente manera. Los x tales que, o mi subconjunto numérico, es totalmente menor, y como el -1 sí está incluido dentro del subconjunto numérico, entonces ese signo de relación de orden debe ir acompañado también del signo igual. Entonces los x o los números tales que son menores o iguales que el -1. Y aquí vemos gráficamente entonces en la recta real lo que hacemos es localizar el número -1, donde está el -1, colocamos un óvalo rellenito y una flechita que vaya hacia la zona izquierda demarcando que para allá está mi subconjunto numérico, ya que el signo acá es menos infinito. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso mi subconjunto numérico viene desde los números negativos infinitamente y llega hasta el número 2, es decir, el mayor de los números es el número 2. Notemos que por el lado del 2 está cerrado con paréntesis, indicando que ese 2 no entra dentro del subconjunto numérico. Por el lado del infinito ya sabemos que siempre debe estar cerrado con paréntesis. Entonces el mayor de los números es el 2.
Entonces, matemáticamente lo vamos a expresar de esta manera. Los números tales que son menores, aquí vemos el signo de relación de orden con la parte estrecha marcando o señalando a mi conjunto numérico, ya que mi conjunto numérico es menor que el número 2, simplemente. Y acá en la gráfica lo que hacemos es localizar en la recta real el número 2 y donde está él lo colocamos con un óvalo abierto indicando que ese 2 no entra dentro del subconjunto numérico y colocamos una flecha que vaya hacia la zona negativa en la recta numérica, ya que mi intervalo aquí lo indica, me está diciendo que va hacia la zona negativa de la recta numérica. Ahora veamos otra forma de representar intervalos en la recta real. Aquí vemos los ejercicios, tenemos en el primer ejercicio, ya vemos la recta real o la recta numérica dibujada con la parte negativa y la parte positiva. En este caso, el conjunto del que estamos hablando arranca o inicia desde el número -2 y hemos ubicado un corchete en ese número -2, indicando que el -2 sí entra dentro del conjunto numérico. Y vemos cómo está subrayado ese número hacia la parte positiva de la recta numérica. Esto me está indicando que mi subconjunto numérico va hacia el infinito positivo. Entonces, en forma matemática podemos expresar ese intervalo como X o el conjunto numérico o los números, como ustedes quieran llamarlo, mayores o iguales, porque recordemos que el -2 sí está entrando en el subconjunto numérico. Entonces, los números mayores o iguales que -2. Esa sería la forma matemática de representarlo. En forma de intervalo, aquí vemos entonces los dos límites. En el caso del ejercicio, el menor de los números es -2, lo vemos aquí ubicado, pero el -2 sí entra dentro del subconjunto porque ya vemos que está marcado con un corchete, entonces le colocamos el corchete en -2 y aquí siempre va separando los dos extremos del intervalo una coma. En el otro extremo tenemos el infinito positivo, no hay necesidad de colocarle el signo más, con solo colocar el signo ya se asume que aquí hay un más, entonces todos los números que van hacia el infinito. Y recordemos que el infinito siempre se cierra con paréntesis, nunca con corchete. Aquí vemos otro ejemplo, ahora ya en la recta numérica dibujada, vemos que el límite en la parte positiva es el número 3 y vemos que en ese número 3 hay un paréntesis sobre él, indicando que el subconjunto numérico del que estamos hablando no incluye el número 3, sino que serán los números que van hacia la zona negativa de la recta numérica. Miremos hacia dónde se dirige mi subconjunto numérico. Entonces él quiere decir que viene desde menos el infinito, llega hasta el 3, pero no incluye el 3. Entonces matemáticamente veamos cómo quedaría representado. Todos los números o los X menores que 3, simplemente. Este signo, miren que la parte estrecha está marcando a los X o a los números, porque los números son menores que 3, simplemente. Entonces, en forma de intervalo, recordemos que uno de los extremos, en este caso el extremo menor, es el menos infinito. El infinito, ya sea positivo o negativo, siempre va cerrado con paréntesis. Por el otro lado tenemos el extremo número 3, que ya dijimos que no está incluido dentro del subconjunto, por tanto lo cerramos con paréntesis. Acá vemos otro ejemplo. Aquí vemos los dos extremos del subconjunto cerrados con corchete. Ya sabemos entonces que los dos extremos de mi subconjunto sí entran dentro del conjunto numérico. El menor de los números, veamos que es el que está más a la izquierda, es el -2 y seguidamente vamos hasta el número 3 en la recta numérica. Toda esta cantidad de números que están comprendidos entre ellos son mi subconjunto numérico. Entonces, matemáticamente, miren cómo queda representado. -2 es el número menor, pero también entra dentro del subconjunto numérico, entonces menor o igual. -2
menor o igual que mi subconjunto numérico, pero a su vez mi subconjunto numérico es menor o igual, porque tenemos el corchete del otro lado, que el número 3. En forma de intervalo, aquí lo vemos entonces, un extremo marcado con corchete porque si entra el -2 y por el otro lado también con corchete porque si entra el 3 en el subconjunto. Bueno, aquí vemos otro ejemplo. El subconjunto numérico, el número menor es -2, según vemos en la recta numérica, es el -2 y está cerrado con corchete, indicando que ese -2 sí entra dentro del subconjunto numérico y va hasta el número 3, pero vemos que en el 3 hay un paréntesis, indicando que ese número no entra. Serían todos los números que están aquí en el medio, entre el corchete y el paréntesis. Entonces, matemáticamente, miremos que el número menor es -2, pero él es menor, y como lo incluimos, menor o igual que el conjunto numérico, y a su vez el conjunto numérico es un poco menor que el número 3, y simplemente vamos a ubicar la relación de orden con menor que, no vamos a ubicar igual, porque el 3 no entra dentro del subconjunto numérico. Acá en forma de intervalo entonces tenemos por un lado el número menor, que es -2 cerrado con corchete según las indicaciones de la recta, y por el otro lado tenemos el número 3 pues cerrado con paréntesis. Acá vemos otro ejemplo donde los extremos están señalados con paréntesis, indicando que esos números no entran dentro del subconjunto numérico. El menor de los números es -2 y el mayor es 3. Veamos cómo quedaría escrito matemáticamente. Entonces, el menor es -2, aquí vemos el -2, el signo relación menor que, con la parte estrecha señalando que el -2 es el menor, no vamos a ubicar igual porque no tenemos corchete, ese -2 no entra, simplemente entonces menor que mi subconjunto numérico, y a su vez mi subconjunto numérico es menor que el número 3. En forma de intervalo pues quedaría como por el lado menor con paréntesis -2,3 y por el otro lado también cerrado con paréntesis según las indicaciones de la recta. Acá vemos en el otro ejercicio un subconjunto numérico que empieza en el número -2 en la recta numérica y termina en el número 3. Mi subconjunto numérico serán los números comprendidos entre ellos dos. Aquí los vemos señalados. Vemos que por el lado de -2, que es el número menor del subconjunto, tenemos un paréntesis, indicando que ese número extremo no entra dentro del subconjunto numérico, mientras que por el lado de 3 tenemos un corchete, indicando que ese número sí entra dentro del subconjunto numérico. Entonces, matemáticamente quedaría como -2 es menor que mi subconjunto numérico, y por el otro lado, como el 3 sí entra, entonces quedaría menor o igual que el número 3. Entonces, en forma de intervalo, simplemente colocamos paréntesis por el lado menor, -2,3, y como 3 sí entra dentro del subconjunto según las indicaciones de la recta, cerramos con corchete. Entonces, esta es otra forma de representar los intervalos en la recta numérica. Pasemos entonces a desarrollar la actividad número 10 de la guía número 3, la cual dice: completa la tabla escribiendo las diferentes formas de representar el intervalo. Bueno, aquí vemos 3 columnas en el gráfico, en donde en la primera columna vamos a escribir el lenguaje matemático, en la segunda vamos a ubicar según lo que tenemos los intervalos, y en la tercera la representación gráfica. Entonces, por ejemplo, en el punto A aquí vemos una representación matemática que dice -3 es menor o igual que x menor que 4. Este menor o igual está indicando que por el lado de -3 debemos cerrarlo con corchete, ya que el -3 sí está entrando dentro del conjunto numérico. Y por el lado de 4 solamente vemos el signo menor, lo que indica que por el lado de 4 vamos a cerrarlo con paréntesis. Esa representación de intervalo lo vamos a colocar en la segunda columna, y en la tercera vamos a dibujar la representación gráfica.
Entonces simplemente es ir llenando la tabla en la medida que se nos presentan los datos. Por ejemplo, aquí en la segunda o en el punto B vemos la representación gráfica, entonces a partir del gráfico vamos a escribir el intervalo y en lenguaje matemático. Aquí vemos, por ejemplo, en la recta numérica en donde uno de los extremos, en este caso, es un punto medio entre el -7 y el -5, lo que quiere decir que aquí el punto sería -6,5, sería uno de los extremos. Y vemos que ese extremo está cerrado con corchete, indicando que ese extremo -6,5 sí entra dentro del intervalo o dentro del subconjunto numérico. Y vemos cómo se va hacia el infinito positivo. Entonces aquí tendríamos que colocar en la notación de intervalo un corchete en el extremo menor, el -6,5, y en el otro lado iría el infinito cerrado con paréntesis. Y así sucesivamente vamos a hacer el análisis de cada uno de los puntos que pertenecen a este gráfico. En el segundo punto de la actividad número 10 nos dicen escriba B si es verdadero o F si es falso, según si pertenece este símbolo en matemática, esta E significa pertenece o no pertenece, la E con la línea oblicua indica no pertenece al intervalo. Entonces aquí vemos el punto A, por ejemplo, nos dicen 3 es un número que pertenece al intervalo comprendido entre el número 2 y el número 5, incluyendo los dos números. Veamos que el menor de los números es el número 2 y el mayor es el 5. Entre el 2 y el 5 tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5, lo que indica que 3 sí pertenece al conjunto que se encuentra representado en el intervalo. Por tanto, en este espacio vamos a escribir una B de verdadero. Por ejemplo, analicemos también el punto C. En el punto C tenemos 3 no pertenece al intervalo comprendido entre 3 y 5, sabiendo que el 3 y el 5 sí están incluidos dentro del intervalo, ya que tenemos corchetes en los extremos. Entonces analicemos si 3 pertenece o no pertenece al intervalo. Aquí vemos que 3 sí pertenece porque está cerrado con corchete, indicando que hace parte del subconjunto. Entonces esta expresión que tenemos aquí es falsa, ya que el 3 sí pertenece al intervalo. Entonces colocamos una F de falso. Entonces así vamos a ir analizando cada uno de los puntos que corresponden a esta parte del punto 2. En la siguiente dice, representen los siguientes intervalos en la recta numérica. Aquí tenemos cada intervalo y tenemos una recta a la cual hay que dibujarle sus unidades, la parte correspondiente a los números negativos y a los números positivos, lo que quiere decir que vamos a tratar de en el centro de la recta ubicar el número 0, hacia la izquierda los números negativos y hacia la derecha pues los positivos. Entonces vamos a ubicar simplemente el -3, que es el primer límite de ese intervalo, y el número 2. Y podemos trabajar con óvalos o podemos trabajar con los símbolos con los símbolos corchete o paréntesis, como nosotros queramos trabajarlo o representarlos en la recta. En el punto número 3 dice, escriban el intervalo representado en cada recta. Entonces, por ejemplo, veamos el punto D. El punto D ya tenemos en la recta la representación del intervalo. Vemos que uno de los límites o uno de los extremos es el -3 y tenemos un corchete en ese número. Por tanto, el -3 sí entra dentro del subconjunto numérico y vemos que aquí se ha demarcado todos los números que van hacia el infinito, hacia la zona positiva de la recta numérica. Por tanto, vamos a escribir el intervalo acá en el espacio como corchete -3, colocamos el infinito y recordemos que los infinitos se cierran con paréntesis. Entonces, de esta manera vamos también a ubicar los intervalos de cada una de las rectas. En el siguiente punto nos dicen, escriban el intervalo que representa en cada caso y represéntalo en la recta numérica. Punto A, todos los números reales mayores que 3. Tenemos ya aquí la recta dibujada.
Entonces el 3 vamos a ubicarlo en esta posición y podemos trabajar con el óvalo o con corchete y paréntesis. Nos dicen que los números reales mayores que 3. Mayores significa que el 3 es un número límite que no entra dentro del subconjunto numérico. Entonces podemos colocar aquí el número 3, podemos colocar encima un óvalo abierto indicando que el 3 no entra dentro del subconjunto, o podemos colocar el número 3 y colocar un paréntesis indicando pues que este número no entra dentro del subconjunto. Y como son todos los números mayores que él, entonces aquí subrayamos o colocamos una flechita que vaya hacia el infinito positivo. Y acá pues vamos a colocar la notación de intervalo. Entonces aquí sería paréntesis, porque el 3 no entra o no está incluido dentro del subconjunto, colocamos el número 3, coma, y como nuestro subconjunto va hacia los números positivos infinitamente, colocamos el símbolo del infinito y cerramos, recordemos, con un paréntesis es infinito. De esa manera vamos a ubicar en la recta real que tenemos en cada punto y vamos a colocar los intervalos en los recuadros. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final del desarrollo de nuestra guía número 3 de matemática, en la cual trabajamos lo referente a los números reales. Espero en esta semana la llegada de los correos con el desarrollo de estas actividades y les adelanto que la próxima actividad corresponderá a geometría, en la cual estudiaremos teoremas de Tales, teoremas de Pitágoras y ciertas razones trigonométricas. Nos vemos pronto.